de entender parte de los resultados electorales. Estuvimos un tiempo viendo los del proceso de la Convención Constituyente y ahora, bueno, con la elección nacional que tuvimos el domingo pasado de presidente, primera vuelta, Congreso, Senado y la Cámara, y de consejeros regionales en todo el país. Tengo una presentación y la idea no es pasarme de más allá de 20, 30 minutos para de luego tener espacio a escuchar a Samuel y los comentarios que puedan tener de esto mismo. Así que denme 30 segundos y... Necesitaría que me confirme si la están viendo. ¿Sí? Perfecto. Ya. Vamos entonces. La presentación estaría en tres. Una mirada a los resultados presidenciales, a los del Congreso Nacional, y luego una mirada de lo que viene o podría venir, o lo que está pasando de cara a la segunda vuelta, y algunas proyecciones de escenario en esta como juego de prospectivo de qué pasa si gana uno u otro, ¿ya? Muy de análisis general, ¿ya? Parto entonces con los resultados de las presidenciales y uno podría aquí decir dos cosas. Hay sorpresa y se confirman dos situaciones. La sorpresa viene porque, bueno, es la primera vez en una elección presidencial en Chile desde el año 90, el retorno a la democracia, que ninguna de las dos coaliciones tradicionales del país, llámese la centro-derecha Chile Vamos, que como se llama ahora Chile Podemos Más, pero que su pasado ha tenido como presidenta a Sebastián Piñera en dos oportunidades, y por el otro lado lo que fue los hereditarios de la concertación de los 90, la nueva mayoría con Michelle Bachelet, y el actual nuevo pacto social, esos partidos de centro izquierda cuyo eje es el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Ninguno de sus dos candidatos pasó a la segunda vuelta presidencial. Y eso es una gran noticia, digo en el sentido de impacto, ¿ya? Pasan a la segunda vuelta dos candidatos que están en los opuestos de este espectro político, ¿ya? José Antonio Kast, en primer lugar, con un 27,9% de los votos, y Gabriel Boric del Frente Amplio, con un 25% de los votos. Ellos representan en cierta forma, como les decía, una posición más a los extremos de la izquierda a la derecha en Chile y reflejan un poco el ambiente polarizado electoral y político con el cual hemos estado viviendo desde el estallido social en el país, esto desde octubre del año 2019. Estas voces fuertes, con ambiciones más amplias y más profundas quizás de lado y lado en sus distintas agendas, que son bastante diferentes y vamos a ver, son los que acaudalaron la mayor cantidad de votos en esta primera rueda. Vamos a ver que también otros factores hubo para que eso pasara por parte de los que perdieron, que algunos no hicieron una buena performance en campaña. Pero lo dejo por ahí por ahora. Decir un poco que la participación fue una buena participación para los estándares que veníamos celebrando en Chile. Tenemos sistema voluntario de votación, y esta es la votación presidencial con mayor número de participantes en una primera vuelta desde que se instaló la fórmula de voto voluntario en el año 2012. No quiere decir que sea la que tenga mayor porcentaje de electorado participando, porque esa ocurrió en la primera vuelta del año 2013 entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei, pero fue un buen desempeño, algo eclipsada por la votación de octubre del año pasado, por el proceso constituyente que obtuvo una participación histórica donde más del 50% del electorado fue a votar, 50 y algo, no recuerdo exactamente la cifra, pero por ahí, 50-51%. Lo que sí tiene de novedoso esta primera vuelta, o de llamativo, y es un poco lo incierto que genera la segunda vuelta, es la distancia entre los dos candidatos que pasaron. Es la diferencia más estrecha entre un candidato primera vuelta, entre los dos ganadores o los que pasan a la segunda vuelta en Chile, desde que existe este modelo, o desde el retorno a la democracia, digámoslo. La primera elección que tuvo esto fue el año 99 con Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Esa ya fue muy estrecha, con algo así como 187.000 votos de diferencia. Esta tiene 146.000. Es decir, llevado a mesas electorales son menos de 3 votos por mesa en el país. Muy parejo, y por eso las proyecciones de triunfo son muy difíciles de realizar hoy. La tendencia en todas estas segundas vueltas que ha habido en el país es que quien llega primero en la primera vuelta se convierte en presidente de la República. Yo pondría alguna duda o un asterisco en más que duda a esa regla implícita de los procesos porque están demasiado parejos en esta oportunidad, ¿ya?
Entonces, una carrera muy abierta, yo diría, en primer lugar. Entre resultados y expectativas podemos distribuir a los ganadores y perdedores. Por supuesto, los ganadores, mencionemos a José Antonio Kast y Gabriel Boric, que pasan a una segunda vuelta, y lo hacen en condiciones bien especiales. José Antonio Kast era un candidato, como les digo, que estaba más a la derecha de la coalición gobernante, Chile Vamos, Chile Podemos Más, como se llaman ahora, y durante los últimos meses se transformó prácticamente en el líder de las encuestas, eh, por dos motivos principales, yo diría. Uno, que es de su propia cosecha, que es instalar una campaña electoral en base a términos que se le acomodaban bien, a propósito de la situación algo incierta, especialmente en seguridad pública, con el cual se convive en partes de Chile. En Santiago tenemos manifestaciones por lo general los días viernes por la tarde. En el sur tenemos esta situación de violencia lo que llamamos la macrozona de la Araucanía, donde hay grupos que reivindican demandas tradicionales del pueblo mapuche, pero que ya básicamente están medias mimetizadas o confundidas con otras situaciones como eh, robo de madera, probablemente tráfico de drogas y esas cosas. Él logró instalar un mensaje de seguridad y orden y certidumbre en el electorado que fue exitoso, muchos también entendiendo que el proceso constituyente que se activó en octubre pasado eh, estaba yendo quizás un poco más allá de las expectativas de cambio que la mayoría de la ciudadanía aprobó en ese referéndum. Recordemos que el 80% votó a favor de aprobar un proceso constituyente. Por lo tanto, esa sensación como de desconfianza y un poco de molestia con el proceso la recogió bien José Antonio Kast. Por otro lado, Gabriel Boric es quizá un líder que viene de una generación relativamente nueva en política en Chile. Ellos eran dirigentes estudiantiles en las protestas del año 2011, ganaron posiciones en el Congreso en los años siguientes y hoy día su bloque, el Frente Amplio, que es una especie de semejanza, o podríamos hacer cierta semejanza con lo que es Podemos en España o el Frente Amplio Uruguayo, ese es como su modelo de referencia, consiguieron pasar a una segunda vuelta por segunda vez y hoy día con bastante probabilidades de éxito, como lo decía. Por lo tanto, se le instala como ganador. Y la sorpresa, que también lo ponemos en el lado de los ganadores, es quien llegó tercero en estas elecciones, Franco Parisi. Franco Parisi es un candidato que intenta por segunda vez competir por la presidencia. La vez anterior fue el año 2013. Él es un economista de profesión que ha devenido en empresario y ha instalado un discurso que podríamos definir, de acuerdo a los libros, como populista, con mucho mensaje de denuncia al sistema político tradicional en general y al mundo empresarial también, apuntando a aquellas personas que se consideran emprendedores, que tienen que lidiar con la burocracia y que esas dos situaciones son como limitantes a su progreso y riqueza personal, ¿ya? Es un electorado, o el electorado que convocó fue fundamentalmente hombres de clases socioeconómicas más bien menos, más pobres, y la tercera cualidad es que fue dentro de un segmento del territorio muy puntual, donde obtuvo la mayoría de sus votos, que fue en el norte del país. Probablemente también ese llamado al individualista, por ponerlo de alguna forma, hacia el criterio de desarrollo personal, estuvo mezclado también por situaciones de orden público. Hay una situación de bolsones, de tráfico de drogas, está el fenómeno de la ola migratoria que cruzan por paso irregular en el país, que se instalaron en estas ciudades del norte, que fueron aparentemente un driver también importante para votar, una especie de voto protesta frente al gobierno y las autoridades nacionales. Y el otro elemento interesante, parece que no he mencionado porque lo dejo para el final, es que él no está en Chile. Él no hizo campaña en Chile. Él vive en Alabama, en los Estados Unidos. No llegó a Chile. La razón principal para explicarlo no es la suya, pero por la que uno entiende es que él tiene
un juicio, perdón, por mantención de hijos, deuda alimentaria, pensión alimenticia, perdón, pendientes. Por lo tanto, aparentemente, si es que entraba a Chile, podría tener un problema judicial en cuanto tenía una orden de arraigo en esa materia. Hizo que iba a venir, compró un pasaje y a la última hora sorpresivamente tuvo COVID y lo que le impidió viajar, por lo tanto no pisó suelo chileno, para lo cual Chile es una anomalía y es una situación única, nunca había pasado este caso, pero él tiene o tuvo una extraordinaria despliegue a nivel de redes sociales, especialmente en YouTube. La cantidad de seguidores que tiene y los viewers o los que ven sus programas permanentemente, está casi todos los días al aire, son básicamente por donde transmitió su mensaje, e incluso escuchando historias de explicación de Parisi estos días, una que me parece bastante razonable es que a través de las redes sociales él fue capaz de llegar a sectores rurales o alejados del centro económico, político, geográfico del país, que donde los candidatos tradicionales no llegaron, por lo tanto, gente no muy interesada, muy activa en política, tuvo a Parisi como su único nombre entre los candidatos presidenciales. Y eso es demostrable a través de las conexiones, como les digo, de sus programas, especialmente en YouTube. En el lado de los perdedores, y esto es un titular que está instalado ya en el análisis, es el mundo del centro político, es decir, los partidos que apuntaban hacia un electorado centro-izquierda o centro-derecha, a través de sus candidaturas presidenciales se vieron afectadas fuertemente. Ya mencionábamos que Sebastián Sichel, que era el candidato del oficialismo, perdió rotundamente las elecciones, llegando incluso en cuarto lugar. Tuvo una mala campaña, tuvo problemas con algunas polémicas y decisiones en algunos temas que le costaron la confianza de los partidos que lo promovían. Eh, Tuvo momentos en los cuales fue acusado de lobista y no supo salir bien. Él trabajó en una agencia de comunicaciones y no supo manejar esa situación. Por otro lado, vio que en el tema de orden público que se instaló como clave en la elección, el candidato Kast tenía mucho mejor rendimiento. Jasna Proboste, a su vez, que era la representante de esta historia concertacionista de centro izquierda, también llegó tarde quizá a la elección, ella no participó de las primarias del sector, el Partido Socialista y la DC tuvieron que armar unas primarias convencionales en su momento, y su campaña defraudó en el sentido que no fue capaz de convocar a un votante moderado, si lo podemos poner de esa línea, que quería cambios, entiende que el cambio social es importante de llevar a cabo tras el estallido social, pero no quiere cambios tan radicales o abruptos como el grupo del comando de Gabriel Boric o su equipo pretenden o pretendían a través de su programa. Y en eso lo vinculo con lo que se llama en Chile, o se ha empezado a llamar como el discurso octubrista. Esta idea que tras el triunfo abrumador del apruebo y la composición de la convención muy cargada hacia la izquierda, la idea de que la sociedad chilena quería cambios profundos y rápidos en el país, tanto a nivel institucional como el modelo político, la forma de tratarnos socialmente, etc., era un imperativo. Ese discurso con la actual elección demostró quedar en desventaja o a la retaguardia. El apoyo a los candidatos de derecha, especialmente en el Congreso, como lo vamos a ver, da a entender que hay gente que quiere cambios, algunos que no quieren cambios, pero la mayoría quiere cambios más moderados. Y eso es un llamado a la Convención Constituyente, es un input político que ellos deben asumir en cuanto a cuál es el tipo de propuesta de reforma que van a llevar al referéndum de salida, que sería por ahí agosto, septiembre del próximo año. El riesgo está que si la idea en la convención es puro desorden, chacota o ideas que son no implementables, perdón, podrían terminar con la opción de rechazo, ganando adeptos y generándose en una alternativa competitiva. Y ese problema nos llegaría a una situación política bien compleja, pues, ¿cómo se llama? Podríamos llegar a una situación en que la constitución actual permanezca, la cual políticamente está muerta, y con eso nos quedamos en un conflicto muy difícil de resolver políticamente.
Y lo último que digo, y ahí está la comparación que tengo ahí a la mano derecha, son cómo les fue a las encuestas. Y afortunadamente les fue bien. La mayoría de las encuestas pronosticaron bien a los ganadores, y por eso nos decía que era sorpresivo el resultado de Bosch y Karic, de Kast y Boric, perdón, porque ya semanas antes estaba instalada la idea que ellos dos serían los que pasarían a la segunda vuelta. El resultado de París, y de hecho también lo pronosticaron la mayoría, y ahí estaba el mundo escéptico creyendo, no, esto debe estar mal, porque ya las encuestas venían fallando, bueno, no solo en Chile, pero en Chile rotundamente a nivel de pronósticos electorales en el último ciclo, y eso era lo que tenía complicado al sistema. Un comparado programático en áreas claves. Eh, eh, si vemos estas son las áreas que uno podría esperar de un gobierno y otro, o lo que están planteados en sus programas. Primero, a nivel económico, el programa de Casa, si bien en general, establece un recorte a los impuestos de las empresas desde un 27 a un 17%, y también establece disminuir el impuesto al valor agregado al 17%, y reducir ciertos tributos a las pymes. ¿Ya? Su idea, su lógica detrás es que reduciendo impuestos se va a generar un mayor incentivo para la inversión en la economía, y con eso la economía general va a crecer, y a su vez nosotros vamos a recaudar más producto de este crecimiento, y con ello solventar los gastos y las nuevas demandas de programas sociales. ¿Ya? Tiene una denuncia también, quiere buscar reducir el tamaño del Estado, y con eso también ahorrar para el financiamiento de programas. Por otro lado, la cara de Boric, o el programa de Boric, es la otra cara un poco. Es aumentar el gasto fiscal, tiene un plan original muy ambicioso de aumentar 8 puntos del PIB en 8 años, su gobierno de 4, y ningún gobierno en el pasado ha logrado llegar a esas cifras, siquiera, creo que el 3% fue lo máximo que consiguió recaudar Michelle Bachelet con su reforma. Samuel quizás nos podrá dar más una mano en ese sentido, pero es un programa intenso en recolección tributaria, también aumentando herramientas en control de la evasión y la ilusión. Como les decía, el proceso constituyente aquí tiene dos caras. José Antonio Caz fue el único de los candidatos que llamó a votar en contra del proceso antes de que fuera candidato presidencial. De hecho, los candidatos centro-derecha eligieron figuras para las primarias, y después se eligió un candidato que estaba a favor del proceso porque entendían que ahí estaba la energía política en su sector, y la disposición de Kass frente a esto ha ido moderándose un poco en el entendido que pasó en segunda vuelta. Él no puede ser el candidato del 20% que votó rechazo, pero aún así plantea que él aprobaría, o sea, él apoyaría el proceso constituyente siempre y cuando cumpla con los plazos de término, que es un año, o sea, julio del próximo año, y a su vez que no plantee elementos radicales en sus propuestas. De otra forma, se transformaría en el primer referente de la campaña de votar en contra del proceso. Y teniéndolo como presidente en esa posición, es muy probable que la posición de rechazo aumente en su electorado. No sé si al punto de llegar a rechazar el referéndum, pero sí aumenta un riesgo, un par de escalones en ese sentido. Gabriel Boric, por otro lado, está completamente a favor, ha defendido el proceso constituyente, y su programa está entendido en cierta forma de que tiene muy poco tiempo, los primeros 3 meses, para implementar sus proyectos fuertes. Término de la AFP, reforma del sistema de salud para transformarlo en un seguro universal para todos los chilenos y chilenas, con el sector privado operando básicamente seguros complementarios. Un poco bien en la general. Pero él estaría a favor luego de implementar los cambios que vienen con la reforma constituyente. Esa sería su tarea número uno. En la agenda medioambiental, que es otro de los temas, aquí también hay diferencias, o han habido diferencias en el programa. Primero es que José Antonio Cast o su equipo que lo rodea no ha sido claro y fuerte durante la campaña en cuanto a qué hacer o cuáles son las medidas que va a implementar para contener la crisis climática que estamos enfrentando. Tuvo un programa en el cual había pasajes que se lo hicieron ver en el debate que estaban claramente poniendo en duda cierto escepticismo a que la causa del cambio climático fuera eminentemente humana, que como que no estuviera del todo demostrado.
Tampoco fue claro en dar a entender que no abriría más centrales termoeléctricas en el país, un tema que, por el otro lado, Gabriel Boric sí, él entiende, también propio de su generación, que el cambio climático es un elemento fundamental el cual hay que enfrentar y que su política, su gobierno va a ir en tono con ese elemento. Y por último, cierro con la industria estratégica en la inversión extranjera. Kast, en este sentido, será conservador en lo valórico, pero es liberal y muy liberal en lo económico. Él no tiene problemas en que participe el sector privado en la provisión o en la administración de estos sectores estratégicos, llámese sector, servicio público, red de transmisión, 5G actualmente, etcétera. Y va a ser muy receptivo y va a ir a buscar al inversionista extranjero si es que sale electo. Le va a dar todas las herramientas posibles para fomentar su llegada. Boric, por su lado, tiene una mirada más moderada, no contraria. Él entiende que hace falta, es necesario la inversión privada para mantener el tren de la economía funcionando y con eso tener financiamiento suficiente para los planes sociales. Y a nivel de inversionista tampoco tiene grandes dudas. Sí ha instalado un tema su equipo en relación a revisar si estos tratados económicos firmados por Chile, si es que estos son en detrimento de la situación de la sociedad chilena. Y eso le votó una gran polémica durante la campaña, porque no es llegar y decir que voy a denunciar algunos tratados. Hay mecanismos de mejora, de perfeccionamiento, de revisión dentro de los propios tratados, pero ir y denunciarlos porque consideraban que estaban afectando la economía chilena o los emprendedores chilenos, era difícil de implementar. Pasemos rápidamente al Congreso. Aquí hay interesantes novedades también. Primero, señalar, voy por Senado y la Cámara, pero señalar así rápido que el Senado quedó en una situación de empate entre los dos grandes grupos, si podemos dividirlos tal cual están hoy día las fuerzas correlacionadas entre oposición y oficialismo. No sabemos si es que gana uno u otro, los partidos podrían realinearse de alguna forma. Pero la derecha y la izquierda, y aquí paso, quedaron prácticamente en un empate en los 50 asientos que están en el Senado. En la elección del Senado senatorial solamente reemplaza la mitad de la Cámara por ciclo electoral, porque duran 8 años. Entonces, esta era la oportunidad de renovar aquella que no se reemplazó el año 2017. Y lo digo también porque en el 2017 se implementó una reforma electoral que amplió a 50 asientos el Senado, entonces estábamos pendientes de esa elección para llegar a este número, y en esos nuevos asientos la derecha salió prácticamente ganadora de todos ellos, ¿ya? Y con un total de 25 votos, asientos por cada uno, se hace muy difícil, prácticamente imposible, el aprobar reformas de grandes quórum, como ha sido la tónica en los últimos meses de trabajo de relación entre el Senado y el Ejecutivo, básicamente por la oposición en mayoría, desafiando al Ejecutivo a través de reformas constitucionales que de esa manera se bypasean las atribuciones exclusivas que tiene el presidente en materia de seguridad social y asuntos tributarios y gasto público, ¿ya? Eso ha sido la dinámica de trabajo en el Congreso en Chile en los últimos tiempos, y el mejor ejemplo de eso son las políticas de retiro de fondos de pensiones, donde en teoría el Ejecutivo es el único que tiene la atribución de legislar esa materia, pero a través de una reforma constitucional de altos quórums han conseguido bypasearse esa regla. Una mirada rápida a la comparación de bancadas. Como les decía, en el Senado gana fuertemente la derecha en cuanto a los cupos nuevos. Entran, sí, nuevos jugadores al Senado. Tengo aquí al Partido Comunista, que había estado peleando o tratando de entrar al Senado durante décadas, consigue 2 asientos. El Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Caz a la derecha, también consigue uno, lo que es un reflejo de su éxito electoral. Y en el resto se mantiene bastante parejo, yo diría, en cuanto a asientos, salvo en la derecha, o en el Partido Renovación Nacional, que consigue llegar a 12 asientos en el Senado. Sumado uno y otro, como les decía, es prácticamente dividido entre derecha e izquierda. Lo que aumenta también el valor de los votos medios swingers en ambos lados, que podrían inclinar la balanza en una y otra elección. Por lo tanto, la transacción con ellos quizá va a ser más costosa para el próximo Ejecutivo. En la Cámara la situación es un poco diferente, aunque se mantiene el equilibrio actual de fuerzas. Es decir, una mayoría de la oposición o de la izquierda
y en la derecha con una posición de cierto bloqueo a las legislaciones con mayor quórum. Lo que sí pasó en la derecha es que se corrió, lo digo yo, el centro de gravedad más hacia la derecha, porque la coalición tradicional, la de centro derecha, los cuatro grandes partidos, los dos grandes partidos más otros dos, perdieron una importante cantidad de asientos. Pero esos asientos no se fueron hacia el otro lado de la vereda, sino que se quedaron en el sector más hacia la derecha, con la entrada y el debut del Partido Republicano y el Partido de la Gente, que es el partido de Franco Parisi, que creó durante los últimos años, que consiguieron entrar al Congreso, y el Partido Republicano con una enorme cantidad de asientos, con 14 más uno de su partido de coalición, que es el Frente Cristiano, que consiguió un asiento. Por lo tanto, al final la derecha, cuando tenga que votar en bloque, si es que son gobierno, van a tener casi el control sobre las votaciones de alto curso. La centroizquierda aquí, que era un poco mencionábamos del centro que se quedó huérfano, es donde la más castigada. Tanto el Partido Socialista como la Democracia Cristiana, los ejes de esta concertación, nueva mayoría, nuevo pacto social, pierden fuertemente. El Partido Radical, misma cosa, y esos votos se van más hacia la izquierda. El Partido Comunista aumenta enormemente, o importantemente enormemente, su composición de la bancada, pasa de 8 a 12 senadores, diputados, perdón, y los otros partidos del Frente Amplio más hacia la izquierda también ganan un importante número de diputados. Y en la composición, la izquierda sigue dominando, tiene los votos suficientes para aprobar aquellas leyes simples que le llamamos de mayoría absoluta, pero se le hace más complejo conseguir las votaciones que habían de mayor curso. Esto no cambia mucho, como le decía, la dinámica actual del Congreso, pero teniendo en cuenta que el centro de gravedad se movió más hacia la derecha y el centro de gravedad de la izquierda se movió más hacia la izquierda, la posibilidad de acuerdos para llegar a otros quórum, como sí ocurrió en algunas votaciones, en varias votaciones este periodo, se hace más difícil. Por lo tanto, podríamos tener, así como en resumen, un Congreso que podría ser, dependiendo de quién está en el gobierno, que modere programas del Ejecutivo o sea su principal bloqueo, ¿ya? Esto puede tener consecuencias también si es que, por ejemplo, Boric, el que preside, y el Congreso le bloquea toda la reforma, el canal que se abra para instalar esos mensajes sea la Convención Constituyente y su programa. Una nueva forma de ver la caída de las coaliciones de centro y centro-izquierda. Aquí pueden ver que el nuevo pacto social, que es el referente de lo que llamo yo la centro-izquierda, cae desde el año 2013 de tener casi el 40% de los votos a solo algo así menos el 20% en esta elección. La izquierda sigue creciendo, ya tiene un cuarto de los votos a nivel de Congreso, y lo que uno pensaba y lo que ocurrió, que fue lo disruptivo en el proceso constituyente, que fue la figura de independientes, de bases sociales, de organizaciones locales, que tuvo un fuerte apoyo a nivel de la convención, no tuvo el mismo resultado a nivel del Congreso. Se volvió quizás de nuevo también de esta lógica de volver un poco al orden, a la mesura, a los partidos tradicionales. Pero a su vez, la caída de la centroizquierda fue inteligentemente diseñada por sus listas, pues consiguieron con el método proporcional mantener una proporción todavía decente en relación a sus votos. Si ustedes ven, el 17% del nuevo pacto social implica básicamente un cuarto del control de la Cámara. Y eso es básicamente estrategia electoral, buen diseño de listas, aunque en el Senado no tuvieron ese mismo resultado, en la Cámara sí al menos lo consiguieron. Y hay aquí una figura de los arrastres que lo menciono rápidamente, como son unos votos por listas, candidatos que tienen mucho éxito electoral pueden llevar a uno o dos más. Y aquí hay un estandarte de esto que fue Pamela Giles, una diputada que es la figura más representativa de esta política de retiro de las pensiones, que consiguió no solo llevar un candidato arrastrado, sino que dos, es decir, dos diputados nuevos entran al Congreso prácticamente por su resultado electoral. De hecho, uno de estos dos arrastrados tiene menos de 1000 votos y va a entrar al Congreso a su bancada. Por lo tanto, ella también genera una influencia ahí. Y cierro la mirada del Congreso con las cuotas de género. Hay una ley que está implementada ya que obliga a llevar misma cantidad de hombres y mujeres en las listas y a ordenarlos como cebra, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-hombre, y ha tenido ciertos resultados. Vemos que en la Cámara se estrecha o se reduce la brecha entre hombres y mujeres a nivel de diputados y diputadas electos. En el Senado se neutralizó un poco, pero es por la razón de aumentar los cupos que hubo en el Senado. Y termino señalando un poco qué es lo que viene con la primera vuelta y las negociaciones de cara al
al 19 de diciembre, parto diciendo que está muy pareja la competencia. Hasta la primera encuesta que salió de cara ya después del domingo. Como pueden ver, 39% cada uno. Si es que la elección fuera el próximo domingo y son estos dos nombres, ¿por quién votaría usted? Ahí está, muy parejo. Esto va a ser una carrera cuello a cuello, como decían, se va a ganar por una cabeza prácticamente ese día domingo. ¿Y cuáles son los desafíos para conseguir el triunfo para José Antonio Kast? Yo creo que, y aquí la regla general para los dos, es la moderación. No ir a buscar el centro, que se ha dicho. No es en el centro ya no hay votos, no están muy esparcidos en otros conglomerados. Es ir a buscar a los moderados, de izquierda o de derecha, que puedan apoyarlo y ser el diferenciador. Desafíos para casa en este sentido, su programa económico. De hecho, creo que hoy día a la una iba a anunciar el equipo económico que lo iba a apoyar. Él entrega lo que ha hecho en los últimos días, básicamente su programa. Refórmenlo, rediseñenlo si quieren, no tengo inconvenientes con eso. No tengo tanta ambición en si que ello implica poder ganar el 19 de diciembre. Él va a instalar seguramente esta discusión entre la democracia versus el comunismo, el Partido Comunista que está dentro del Frente Amplio que apoya a Gabriel Boric. El anticomunismo es un driver electoral en Chile importante aún, por lo tanto, invocar esa carta probablemente espante a algunos electores que pueden estar mirando con cierta atención al candidato de la izquierda. Necesita Kast ampliar su rango de voceros. Hoy día está básicamente, o durante la campaña estuvo colocado en su partido republicano. Es probable que figuras de la centro derecha se plieguen a apoyarlo durante la campaña y tengamos voces fuertes de ese sector también defendiéndolo. Ya los partidos, tan pronto salió el resultado, se plegaron a su candidatura, salvo un partido pequeño, liberal, que se llama Evópoli, que dijo, ok, te vamos a apoyar electoralmente, pero no vamos a ser parte de tu gobierno porque tenemos diferencias valóricas irreconciliables. Y Kast también tiene quizás cierta ventaja con respecto a Boric en la búsqueda de este voto de París, y especialmente en el norte, lo mencionábamos, estos temas de seguridad pública que que son muy característicos de algunas ciudades en el norte, conviven o tienen buena armonía con el mensaje de José Antonio Kast y seguramente va a apuntar hacia allá. Y Boric, ¿qué tiene que hacer? Bueno, y es lo que ha estado haciendo estos días, convocar a figuras de la centroizquierda que le den credibilidad a su programa. Y posibilidad de transformarse en el líder de este periodo transitorio que podría ser pre-implementación de la nueva constitución. Ricardo Lagos Escobar, el expresidente, ya salió a apoyarlo ayer. Se espera que Michelle Bachelet haga algo parecido en los próximos días. Algunas figuras económicas han empezado a respaldarlo un poco para darle sustento técnico a ese programa que es bien ambicioso. A su vez, como Kast va a poner el comunismo en su contra, Boric seguramente va a ir en contra del fascismo. Las ideas de, qué sé yo, de antimigración, que son muy duras de él, los derechos que han favorecido a las mujeres, por ejemplo, aborto, el matrimonio igualitario, que son temas que a él no le acomodan, seguramente se los va a sacar en cara a relucir durante la campaña. No puede aparecer muy cerca de la Convención Constitucional, pese a que lo defiende. Se entiende que el electorado castigó lo que ha estado haciendo, especialmente la parte performática de la Convención, por lo tanto tiene que alejarse un poco para conseguir el voto moderado de centro-izquierda. Y por último, quizás hay un tema pendiente, que es el cuarto retiro, un proyecto de ley que está en una comisión mixta. Es probable que la oposición actual le intenta acelerar la tramitación del proyecto de cara a forzar a José Antonio Kast a decir que no me gusta esta propuesta y con eso castigarlo electoralmente, porque es una herramienta que ha sido muy popular en Chile durante la pandemia, esto de la posibilidad de los retiros. Y termino una especie de escenario, proyección electoral. ¿Qué pasa si es que gana José Antonio Kast? Probablemente haya una tensión, y eso es evidente en la sociedad chilena. Tenemos esta disonancia cognitiva que ha aparecido en algunos artículos de prensa extranjera, en el sentido que apoyamos fuertemente reformas profundas al sistema a través de una convención o una nueva constitución, y a su vez tenemos como backlash o reacción conservadora con un presidente en la moneda de ese estilo. Podría aumentar un poco el desorden público, las manifestaciones. Quienes estén en contra van a salir a la calle muy probablemente, y podría haber choques con policía, y va a ser un test importante para José Antonio Kast en ese sentido.
Sí le entrega un símbolo a la convención, como lo decíamos recién, en el sentido que probablemente la convención entiende que tiene que moderarse. Ya no es el momento electoral de hace un año, sino que es un momento conservador el que está hoy día presente. Por lo tanto, una constitución muy ambiciosa podría caer en posibilidad de ser rechazada. Y ahí sí que entramos en un callejón político complejo si es que llega a ser rechazada la propuesta constituyente. Y bueno, en ese sentido, Kast también podría transformarse, como dijimos, como lo ha dicho, en la figura del rechazo. ¿Qué pasa si gana Boric? Va a ser una pelea muy apretada, por lo tanto, él va a entender que, de nuevo, no es el momento electoral de hace un año, la sociedad chilena premió a posiciones más moderadas, por lo tanto, no está disponible para cambios refundacionales. Su programa, que es muy ambicioso en ese sentido, debiera moderarse, más aún si tiene ahora el Congreso prácticamente empatado, sin mayoría por su lado, va a tener que buscar grandes negociaciones y quizás un par de reformas importantes podrían aprobarse. Si es que gana Boric, Kast se va a transformar en el principal referente de la oposición y va a querer transformar el referéndum en un plebiscito respecto a la administración de Gabriel Boric, y eso políticamente puede inestabilizarlo, ¿ya? Y ahora, si ganase el apruebo, eso sí puede ser un envío anímico para Boric, en el sentido que él es el líder de este proceso de transición adecuado. Él está a favor de los cambios, él va a intentar implementar las nuevas reformas que impliquen las nuevas instituciones o ideas que se plantean en la convención. Por lo tanto, podría ser un elemento positivo para una futura administración de él, pensando de nuevo en la segunda mitad del primer año de trabajo. En resumen, y con esto termino, perdón, que me pasé 5 minutos, la primera lectura del resultado es que hay una reacción a este movimiento octubrista de transformación y cambios radicales. Eso queda claro con cómo se manifestó el voto, especialmente a nivel del Congreso. El hecho que el Congreso esté prácticamente empatado en los polos modera cualquier aspiración de cualquiera sea el gobierno de turno en el próximo periodo. No hay espacio para grandes reformas. Eso golpea más a Boric que a Kast. Kast básicamente quiere mantener las cosas algo en lo mismo, con focos en temas que pueden ser de gestión administrativa. La otra cara podría ser que hay urgencia, o sea, el tema pensión, el tema salud, como mencionaba, requieren reforma. Llevamos años intentando hacerlo, y un Congreso polarizado o en contraposición con el Ejecutivo podría tener ese bloqueo, perdón, y generar y continuar arrastrando el problema por otro periodo más, ¿ya? Y el resto, como del centro político, tiene que verse con la tercera lectura, en este sentido que hay que evitar que el proceso constituyente termine siendo la bandera de lucha de un grupo que lo ha promovido y ha buscado los cambios profundos. Yo creo que en eso las actuales autoridades de la Convención están absorbiendo esa información y entienden que ya no es posible de partida estos referéndums, estos plebiscitos que estarían en la mitad del proceso, que era una idea que está de hecho calendarizada por la Convención, para aquellas propuestas que no consigan la mayoría absoluta de los 2/3, en la Convención podían someterse a referéndum previo al referéndum final. Eso requiere una reforma constitucional de 2/3 y el Congreso no se la va a dar, ¿ya? Así que ese es un poco el resumen de lo que puedo traerles a ustedes, y perdonen que me pasé algunos minutos en la presentación. Muchas gracias, Ian, por esta visión tan completa y las agudas observaciones y comentarios. Ahora damos lugar a la presentación de Samuel. Les recuerdo que a posteriori tendremos un espacio para preguntas. Ya algunas están llegando por el chat. Los que quieran, por favor, también para facilitar el proceso para el final. Así que adelante, Samuel. Tienes que Hola a sacar, Ian, todos. Ah, ya, ahí, perfecto, ya. Sí, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí. Perfecto. Vale, la idea es básicamente darles una mirada que estamos viendo desde el mercado respecto a los resultados desde las elecciones. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo con Ian, pero la verdad es que las conclusiones son bastante similares desde una perspectiva de mercado. Me gustaría partir viendo la tasa de participación electoral que tuvimos durante estas elecciones presidenciales, y la verdad es que a nosotros en particular nos sorprendió a la baja. Dado el nivel de relevancia que tenía esta elección,
pensábamos a priori que la tasa de participación iba a ser mucho más alta de lo que veíamos en elecciones presidenciales anteriores. Pero la verdad es que al final del día tuvimos una tasa de participación, que es la barra celeste que tenemos acá, del 47%, no muy distinta a una primera vuelta en el 2013 y no muy distinta a una primera vuelta en el 2017. Y la verdad eso no deja de llamar la atención, dado el nivel de polarización que había en las elecciones. Uno pensaría que iba a salir mucho más gente a votar. De hecho, uno cuando veía en la televisión habían filas gigantescas de gente que quería participar en el proceso y generaba la sensación de que esto iba a ser de verdad un proceso histórico. Y parece que más bien fue un tema logístico, un tema de cambio de lugares de votación, que un tema de que había mucha gente votando. Así que como primera conclusión, la verdad es que a nosotros en particular esta tasa de participación nos termina sorprendiendo un poco a la baja, pero al final del día, claro, está muy relacionado con expectativas y no es muy distinto a lo que habíamos visto en elecciones presidenciales anteriores. Segundo, el gráfico del medio, creo que esto ya lo conocemos todos, Kast con un 29% de participación y Boric con un 27% aproximadamente. Lo que sí, si uno mira más en detalle este gráfico, nos deja de llamar la atención el hecho que en el podio, en los tres primeros lugares, Kast, Boric y Parisi. Y básicamente Kast es del Partido Republicano, que fue fundado el 2019. Boric del Frente Amplio, de un partido político que fue fundado el 2017. Y Parisi del Partido de la Gente, que fue fundado el 2020, me atrevería a decir. Y de cierta forma nos da a entender que quizás las preguntas que nos estamos haciendo no son las correctas. Más que la población chilena se esté moviendo hacia los extremos, lo que se está haciendo es que se está moviendo hacia partidos políticos nuevos, que de cierta forma podrían darle una solución más rápida a la gente. Vemos que Sichel y Proboste, de partidos, Proboste por lo menos de la ADC, un partido histórico en Chile, no logra ganar tracción. Sichel también de la centro-derecha. La lectura que podemos darle a esto es que la gente está de cierta forma descontenta con los partidos políticos tradicionales y dado eso le empieza a dar más preponderancia a partidos políticos nuevos. Y quizás esto puede ser más que una lectura de que la gente se está moviendo a los extremos, sino que más bien se está moviendo hacia partidos políticos nuevos, dado que se siente de cierta manera fatigada de partidos políticos que por años, dada su percepción, no le han dado soluciones estructurales a sus problemas. Y esa podría ser una lectura. Ahora, esto es bastante endógeno. Uno no sabe si la gente termina moviéndose a partidos extremos porque eso es lo único disponible que hay, o bien se generan estos partidos extremos porque la gente quiere soluciones rápidas y extremas y al final aparecen estos partidos que son mucho más populistas, tanto de izquierda como de derecha, y terminan ofreciendo soluciones rápidas a los problemas. Cuesta determinar, esto es como el huevo y la gallina, al final cuesta saber qué va primero. En el gráfico de la derecha, básicamente lo que queremos mostrar es el resultado de la primaria con Sichel y el resultado en primera vuelta. Ganó muy poquito respecto a los votos que tuvo en la primaria, estuvo cerca de 600.000, 700.000. En la segunda vuelta anduvo por ahí y no logró capitalizar de manera importante el voto de los otros candidatos de su primaria, que eran Briones, que era Desbordes y Lavín. A diferencia, Kast capitalizó gran parte de esos votos y obviamente tenía una base ya de su propio partido que le terminó apareciendo. Boric, que son las líneas, las barras naranjas, vemos que capitalizó de muy buena manera el resultado de su primaria, es decir, logró capturar muy bien el voto de Jadwe. No obstante, no se ve que haya crecido mucho más allá de su propia coalición, es decir, conserva sus votos, suma los de Jadwe, pero no logra ir más allá. Esto obviamente va a generar una gran incertidumbre hacia adelante si va a ser capaz de capitalizar los votos de Proboste, de Meo y de otros candidatos. Pero más o menos esto es, en términos bien generales, la lectura que damos respecto a la presidencial. Y de hecho, en nuestros reportes que escribimos a clientes, titulamos esto como el fin de un siglo político de los últimos 30 años, que estuvo dominado por partidos tradicionales y que ahora vemos cómo emergen estos partidos políticos que son relativamente nuevos. En términos de Congreso, vemos la diferencia entre 2021 y 2022, en particular el Senado, queda muy balanceado, 50% derecha, 50% izquierda. La primera lectura que le dio el mercado a esto era que era muy positivo, porque se implica que cambios radicales va a ser muy difícil, porque va a ser necesario generar acuerdos y por lo tanto, al llegar a acuerdos, estas propuestas se deberían moderar. Esa fue la primera lectura. La segunda lectura que se está dando ahora en el mercado es básicamente que, dado que estamos con dos candidatos extremos,
la posibilidad de que se lleguen a acuerdos va a ser muy difícil, porque ninguno va a ser capaz de ceder. Y dado eso, vamos a estar en un periodo entrampado en donde, independiente de quién gobierne, sea izquierda o sea derecha, no va a poder avanzar con sus propuestas, porque los van a, ya sea de izquierda, los van a dar vuelta con la derecha, o sea de derecha, los van a dar vuelta, y así definitivamente. Entonces, la primera lectura fue bien positiva, pero la segunda lectura que se está dando es que esto, independiente de quién salga electo en la presidencial, puede que tengamos un periodo de baja gobernabilidad durante varios años por la composición del Congreso, en donde al final del día no se termina aprobando ningún tipo de propuesta. Y quizás en esto Ian nos puede dar más referencia, pero claramente para poder generar acuerdos, creo yo, se necesitan personajes y políticos claves que sean capaces de tender puentes de un lugar a otro. Y en ese sentido cuesta ver figuras políticas actuales, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, que tengan estas características, que logran cumplir con la capacidad de tender puentes y de generar grandes acuerdos. A priori da la sensación de que no hay mucho, que quizás con la nueva conformación puedan emerger figuras políticas que puedan tener esta capacidad, pero a priori da la sensación de que está relativamente radicalizado y cuesta ver figuras políticas claves que logren generar, como decía, estos puentes de movilizar de su propio partido y moverse al puente de al lado, o más bien traer gente del puente de al lado y traerlos a la coalición. Entonces, en ese sentido, vemos que el escenario es bastante complejo. Eso por el lado de senadores, en el gráfico del medio, por el lado de diputados, si bien la derecha pierde un poco participación, pasa del 46 al 44, que son las barras celestes, vemos que hay una fracción de participación importante y aparece esta izquierda un poco más dura. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es que, creo que es súper importante también, vemos que el número de partidos políticos que están presentes en la Cámara de Diputados crece de manera muy, muy importante. Estamos cerca de 21 o 22 partidos políticos que están representados en la Cámara de Diputados. Y esa fragmentación se da principalmente más en la izquierda que en la derecha. Por lo tanto, vemos, como se ve en el gráfico del medio, ya prácticamente no son dos bloques. Ahí yo no, por lo menos no escucho, Samuel, como que se fue el sonido. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me pegó? Ya. Sí, ya, sí, Sí, ahí se restableció. ya, perfecto. Entonces, lo que decía es que, dado que va a haber esta mayor fragmentación en la izquierda, lo que probablemente vamos a ver es que primero la izquierda tenga que negociar internamente entre la centroizquierda y la izquierda más radical, y después de eso salir a negociar con la derecha. Por lo tanto, vamos a tener un proceso que va a ser mucho más complejo que lo que teníamos antes, en donde la izquierda podía, de cierta forma, negociar de manera más fácil en términos internos. Hacia adelante, ¿qué es lo que estamos viendo? La verdad es que, como bien decía Ian, es un escenario bien complejo. Esto es básicamente 50 y 50. En el gráfico de la izquierda, lo que vemos es un estudio que hizo CADEM hace cerca de un mes atrás. Obviamente han pasado muchos eventos políticos que pueden hacer que estos números cambien de manera importante, pero lo que básicamente nos dice es, en el gráfico, en el eje horizontal, vemos por quién votó en primera vuelta cada votante y a quién le daría su voto en una potencial segunda vuelta. Entonces, por ejemplo, en el caso del votante Proboste, un 30% de sus votos serían a Boric y cerca de un 5, un 10%, no más que eso, se iría a Kast. En el caso de Sichel, entre un 5 o 10% se iría a Boric y casi un 50% se iría a Kast. Y en el caso de Parisi vemos prácticamente un empate en donde mitad se iría a Boric y mitad se iría a Kast. ¿Por qué esto no suma 100? Básicamente porque hay gente que dice que en una segunda vuelta con estos dos candidatos o no votaría o no sabe por quién votaría, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente si hacemos el ejercicio matemático de transferir estos votos con estos porcentajes, lo que tendríamos, que es el gráfico del medio, es que Kast pasaría de un total de 2 millones de votos a cerca de 2.600.000. Y en el caso de Boric pasaría de cerca de 1.800.000 de votos a cerca de 2.200.000 aproximadamente. Obviamente estos números no son suficientes para ganar la segunda vuelta. Históricamente en Chile el que sale electo presidente tiene que sacar por lo menos 3,5 millones. ¿Y qué es lo que está quedando fuera de esta ecuación? Básicamente los votos de Meo y los votos de Artés, que no teníamos esta descomposición de a dónde irían. Si asumimos que gran parte de los votos de Meo y Artés se van a la candidatura de Boric, podía fácilmente igualar e incluso superar la candidatura de Kast.
Ahora, obviamente esto es un ejercicio complementario, lo que nos dicen las encuestas, bueno, hay muy pocas, pero lo que nos dicen es que básicamente esto es un empate estadístico, está 50 y 50, así que el escenario, la verdad es que está bien incierto y es el mismo mensaje que estamos transmitiendo a los clientes en nuestros reportes. Pero no deja de ser y de ser llamativo este ejercicio de empezar a hacer esta ingeniería política de ver hacia dónde se traspasan los votos. En términos de principales atributos y fortalezas que está viendo la gente, vemos el gráfico de la izquierda. Básicamente en la línea roja y azul está Boric y Kast, respectivamente, y vemos que la gente en Boric ve que él representa una opción de cambio. Lo ven como alguien cercano, como alguien que tiene buenas ideas y alguien que está abierto al diálogo. Y que este perfil contrasta harto con el perfil de Kast. La gente en el caso de Kast, por ejemplo, ven que es una persona confiada, que es consecuente, que tiene mucho más experiencia. Obviamente eso está alineado con las diferencias de edad que tienen cada uno de los dos candidatos. Y en el caso del diálogo, Kast en ese sentido no se ve tan abierto como Boric. En el gráfico de la derecha, en términos de fortalezas, aquí también se ven diferencias súper importantes y yo creo que están también muy alineadas con el votante que está capturando cada uno de los candidatos. En el caso de Boric, Boric está mucho más cargado hacia una agenda social, en temas de matrimonio igualitario, aborto, se relaciona de manera positiva con la crisis social, etcétera, etcétera. Y en contraste, en el caso de Kast, él está mucho más asociado al orden, al control de la inmigración, al crimen, al crecimiento económico. Por lo tanto, esto al final del día nos reafirma la idea de que tenemos dos candidatos súper distintos, con perfiles súper distintos y que obviamente al final del día atraen a votantes súper distintos, que es lo que vemos en la gráfica siguiente. Cuando hacemos la separación entre ingresos y edad, en el caso de Kast vemos que en términos de ingresos es relativamente estable. No hay mucha diferencia entre personas que tienen un ingreso socioeconómico relativamente alto, que son las líneas, las barras azul más oscuras, y los ingresos socioeconómicos más bajos. A diferencia de Boric, por ejemplo, Ahí se fue el audio, se fue. Samuel, no se te escucho más. ahora sí, Sí, ahora sí. ya, A sorry que la conexión está... claro, quedó a diferencia de Cast en el tema, digamos, del nivel socioeconómico y ahí quedó mudo. Ya, perfecto. Sorry que la conexión está un poco inestable. Entonces decía que, claro, Kast es más o menos estable en términos de ingresos socioeconómicos, pero en el caso de Boric está súper concentrado en un ingreso relativamente alto. Y en el segmento más bajo, la verdad es que Boric no gana mucha atracción. Diferencias súper marcadas también vemos en temas de grupos etarios. Kast es muy fuerte en la población de entre 51 y 80 años y mucho más bajo en una población más joven. Y Boric, perdón, es muy, muy fuerte en un segmento de la población mucho más joven, entre 18 y 30 años. Y que en teoría al final está bastante en línea con los perfiles que veíamos anteriores, en donde Boric era mucho más enfocado en una agenda social y casi quizás más enfocado en el orden, en la seguridad y cosas por el estilo. Y el gráfico de la derecha básicamente nos muestra, este es un estudio que hizo el CEP, el Centro de Estudios Públicos, en donde muestra, esto ya es con votos, los dos gráficos anteriores eran en base a encuestas y este ya es definitivamente con los votos y nos muestra que el porcentaje de votos que tuvo cada candidato Hay problema nuevo de conexión. sí, vuelvo de Ahí, nuevo. sí, sí. Como decía, entonces, el fuerte de Kast está en la población que tiene un porcentaje de población rural. No, no se escucha. Entonces, en el caso de Boric, esto se ve mucho más concentrado en la población urbana, como decía. Ahí es donde está su fuerte. Y la verdad es que no deja de llamar la atención,
porque gran parte del discurso programático de Boric es la descentralización, en darle un mayor protagonismo a las regiones, y al final del día eso no se termina viendo en la votación. La gente que termina votando por Boric es gente de Santiago, de Valparaíso, que es donde está su fuerte, y en regiones Boric no ganó mucha atracción. Es cosa de ver el fenómeno en el norte, en donde Parisi y Kast, por el tema migratorio, tuvieron una votación relativamente alta. En el sur, Kast también tuvo una votación muy, muy buena por el tema de la Araucanía. Entonces, al final del día, este discurso de Boric de darle mayor protagonismo a las regiones parece que no termina convenciendo mucho al electorado de regiones, pero sí mucho al electorado de zonas urbanas. En términos de programas políticos, aquí no quiero entrar en detalle en los números, pero básicamente en términos generales, lo que busca Boric es una reforma tributaria de 8 puntos del PIB, muy, muy abultada bajo cualquier perspectiva de economías emergentes, economías desarrolladas. Es una reforma tributaria muy, muy grande. Básicamente se compone de reducir la evasión tributaria, y con eso se recaudarían 2 puntos, impuesto a los ingresos, impuesto a la riqueza, entre 2 y 3 puntos, impuesto a las combustibles verdes, 2 puntos, exenciones, 1 punto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una reforma tributaria muy, muy agresiva y que, de acuerdo a gran parte de los economistas, muy poco realista y practicable. ¿Cómo se gastaría esto? Básicamente de estos 8 puntos, 2 se van a pensiones, 5, 2 se van a educación, otros se van a salud, etcétera, etcétera. Al final del día, ¿qué es lo que estamos esperando? Que haya una moderación en estos programas económicos. Y esa moderación, ¿por dónde debería venir? En el caso de Boric, creemos que debería tener una reforma tributaria más gradual, no de 8 puntos, sino que algo más realista, en particularmente por el lado de elevación. Varios papers obtienen como conclusión que recaudar 2,5 puntos por evasión tributaria es mucho. Con suerte se termina recaudando 1 punto en el mejor de los casos. Segundo, un cambio menos disruptivo al sistema de pensiones, esto de eliminar por completo las AFP o básicamente quitarles el flujo de nuevos cotizantes y simplemente que se queden administrando los recursos de los que ya tienen. La verdad es que generaría un impacto bastante negativo en el mercado, así que creemos que moderación por ese lado también sería súper bien visto por parte del mercado. En temas del sistema de salud también, mejorar FONASA y mantener el sistema de salud privado, a diferencia de lo que proponen, que es básicamente eliminar el sistema de salud privado, y eso implicaría también la eliminación de clínicas privadas. Reforzar el mensaje de seguridad y orden público, creo que esto ya lo estamos viendo, por lo menos en las últimas declaraciones. Muy bien lo mencionó Ian también, tener un programa económico de 4 años y no de 8. Asumir de que ellos van a ganar la próxima elección, creo que es demasiado jugado, y desarrollar programas de 8 años creo que no viene al caso. Moderar también el mix de reducir horas de trabajo, aumentar salarios mínimos y aumentar cotizaciones por el lado de Kast, tener un crecimiento del PIB que sea más realista. Actualmente el programa económico de Kast considera un crecimiento de la economía en torno a 7-8%, lo cual luce completamente poco realista. Tener una reducción de impuestos menos agresiva y más gradual, reducción de 27 al 17 en los corporativos, también no luce muy, muy realizable. Ajustar un poco el programa fiscal, porque tampoco, lo han dicho varios economistas también, los números no dan. Asumir un rol más importante del Estado en la economía, casi una de sus grandes propuestas de campaña es reducir el tamaño del Estado. En este contexto yo creo que la situación es al revés. Dado todo la discusión que puede venir en la Convención Constitucional, lo principal que va a pasar es que el Estado va a tener un rol más grande en garantizar de derechos sociales. Por lo tanto, si el programa va en la dirección contraria, eso puede generar harto conflicto. También hacerse cargo de las demandas sociales históricas que hemos visto, como salud, pensión, educación, en el programa de Kast. Eso no está del todo explícito. Y tener también una agenda social más inclusiva en línea con tendencias globales. Estoy pensando en aborto, en matrimonio igualitario, divorcio, cambio climático, etc. Y también finalmente fortalecer el equipo económico. Estos creemos que podrían ser las señales de moderación de sus programas económicos respecto a lo que tenían previo a la segunda vuelta.
A su vez, en paralelo, vamos a tener la convención constituyente. La confianza que tiene la gente depositada en la convención, la verdad es que está bien distante respecto a lo que teníamos a principios de junio. Prácticamente un 55-60% de la gente aprobaba la convención, tenía un alto grado de confianza. Eso ha venido decayendo sistemáticamente. Ahora el comportamiento en los últimos meses ha sido bastante zigzagueante, pero al final del día hay mucha incertidumbre respecto a qué es lo que van a hacer. El cronograma que tienen hacia adelante es súper ajustado. Recordemos que durante los meses anteriores estuvieron básicamente redactando las reglas que van a regir la convención, y a partir del 18 de octubre ya empezó definitivamente el debate. ¿Qué es lo que deberíamos esperar hacia adelante? Que el 8 de febrero ya deberían comenzar con las votaciones. Esto no es que vayan a ir capítulo por capítulo votando, no van a votar el capítulo. Ahí se cayó. Después, en la etapa 3, ya a mediados de abril, vamos a tener el borrador de la nueva constitución. Aquí, básicamente, el nuevo presidente va a tener recién un mes de gobierno y ya vamos a estar hablando de un borrador de nueva constitución. Posiblemente tengamos un plebiscito dirimente, eso lo tiene que determinar el Congreso todavía. Eso debería ser a finales de mayo, y ya el periodo de votación final de la convención debería ser casi a finales de junio, para tener un plebiscito de salida en septiembre. Por lo tanto, vamos a tener una agenda presidencial que en paralelo va a tener una convención que va a ser muy intensa, y que a priori difícilmente vamos a ver aprobación o rechazo de reformas estructurales profundas en la medida en que no sepamos cuál va a ser la nueva constitución. Eso de manera bien general respecto al contexto político, y me gustaría enfocarme ahora en el contexto económico. Post elecciones, la verdad es que la reacción de mercado fue positiva. El tipo de cambio se apreció cerca de un 2%, pasamos de niveles de 8.30 a niveles de 805, 810. De hecho, en el intraday, el lunes post elecciones, el tipo de cambio llegó a niveles bajo 800. El IPSA, la verdad es que ralió, subió muchísimo, casi un 10% respecto al cierre del día anterior. Las tasas de largo plazo disminuyeron en el margen, pero lo que estamos viendo ahora es que gran parte de estas ganancias se están diluyendo. El dólar vuelve a estar en niveles de 815, 820. La bolsa martes y miércoles ha caído, obviamente. Ha silenciado. Respecto a dólar, nosotros la visión que le estamos dando a los clientes es básicamente que el escenario es muy incierto. Estamos asignando un 50% de probabilidad de que tenemos un gobierno de izquierda y un 50% de probabilidad de que tenemos un gobierno de derecha. No tenemos claridad para inclinarnos respecto a un candidato por sobre otro. Lo que sí estamos comentando es que si sale un gobierno de izquierda, el dólar podría llegar a niveles de 8.40, 8.50 en el corto plazo. Y si sale un gobierno de derecha, el dólar podría llegar a niveles de 7.60, 7.70. Ahora, lo que sí hacemos harto énfasis es que estos no los vemos como niveles terminales. No es que si sale un Boric o un Kast, el dólar se va a quedar pegado arriba o se va a quedar pegado abajo. Más bien vemos que va a haber una sobrereacción de mercado, y que después de eso, en el caso de Boric, creemos que la reforma tributaria, dada la composición del Congreso, no tendría muy pocas chances de pasar. Y por lo tanto veríamos más moderación, y por lo tanto veríamos un dólar retrocediendo de esos niveles de 8.50. El caso de Kast, creemos que estos niveles de 7.70 también va a ser una sobrereacción, un sobreoptimismo, y vemos varios problemas de gobernabilidad, pero en particular en los primeros 100 días de gobierno. Creo que Ian lo comentó muy bien también. Podríamos ver el resurgimiento de la crisis social, podríamos ver una izquierda, perdón, bastante empoderada y tratando de implementar su agenda vía convención constitucional, y por lo tanto creemos que esos niveles de 7.60, 7.70 serían más bien transitorios, y terminaríamos convergiendo en niveles más bien cercanos a los 800. Eso es en el caso del dólar, que la verdad es el único en donde tenemos un escenario bimodal, que está en función de dos escenarios posibles. Para el resto de las variables económicas, la verdad es que vemos que, independiente de quién salga, el próximo año vamos a tener una economía más débil, altos niveles de inflación y unas condiciones financieras que van a ser más restrictivas.
En el gráfico de la izquierda vemos en la línea celeste las perspectivas de crecimiento económico para el próximo año. El mercado en general está en torno a 2%, hacia atrás en esta vez. No se escucha. Sigue el problema de audio. Y con respecto a la trayectoria esperada de política monetaria, esto va a estar condicionado a si hay o no hay. Entonces, como veíamos en la lámina anterior, básicamente vamos a tener un gobierno con bajo crecimiento económico, con altos niveles de inflación y con condiciones financieras más restrictivas por una tasa de interés más alta. En términos de inversión, vemos una debilidad estructural de la inversión. En el gráfico de la izquierda se ve el catastro del proyecto de inversión de la CBC. Vemos que esto sistemáticamente viene corrigiéndose a la baja para los futuros años. Lo que soporta la inversión durante estos años es básicamente minería y obras públicas, pero para el resto de los años vemos una caída en el sector inmobiliario, en el sector energético y en el resto de proyectos de inversión que son básicamente proyectos tecnológicos. De esto hay una encuesta que hace el Banco Central, que es el gráfico al medio, y decían, les preguntaban a los empresarios si tenía pensado invertir el año 2021. Entonces, ¿y cuáles son las principales razones de por qué no estarían invirtiendo en el 2022? Que son las dos barras en naranja arriba en el gráfico de la derecha, básicamente por temas de incertidumbre económica e incertidumbre política. Sorprendentemente, la pandemia ya no parece Por el lado del mercado laboral, vemos que todavía quedan brechas muy amplias por recuperar. Antes de la pandemia teníamos cerca de 9 millones de personas empleadas. Hoy en día ese número está en cerca de, aún quedan por recuperar cerca de 600.000, 700.000 puestos de trabajo. En el gráfico del medio y la derecha, básicamente la barra representa cuánto fue el empleo total que se perdió y la barra sólida es cuánto de eso se ha recuperado. Vemos que básicamente lo que más se ha recuperado es el empleo informal y todavía queda prácticamente la mitad por recuperar de empleo formal. Y también el empleo femenino se ha visto muy golpeado, obviamente, por la pandemia y todavía queda una brecha muy, muy grande por recuperar. Por lo tanto, tenemos, como mencionaba anteriormente, temas estructurales de debilidad de la inversión, temas por el lado del mercado laboral, y también tenemos temas por el tema del crecimiento de largo plazo de la economía. Esto es un estudio que hace el Banco Central y preguntan cuánto va a ser el crecimiento de la economía en los próximos 10 años. Esto es básicamente menor al 3%, muy bajo si nos comparamos con otras economías emergentes. De hecho, si hacemos el zoom al periodo 2026-2030, la economía no crecería más de un 2%. Por lo tanto, tenemos una economía que es estructuralmente más débil. En términos de productividad, la productividad no es positiva, no es cero, sino que es negativa en el promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto, en la combinación de todos estos factores hace que el crecimiento económico en el largo plazo, independientemente de quién salga electo presidente, creemos que va a ser bastante complejo sacar reformas que logren apuntalar el crecimiento hacia adelante. Y si a eso le sumamos que tuvimos no uno, no dos, sino que 3 retiros de AFP, esto llevó a que el total de fondos administrados por las AFP
cayera como porcentaje del PIB, cayera de manera importante. ¿Esto qué implica? Menos ahorro de largo plazo, menos ahorro privado. Menos ahorro privado implica menos inversión es menos empleo y menos empleo es menos crecimiento económico. Y finalmente, quizás para terminar con un poco más optimista, ¿qué cree? El resultado de las elecciones generales, que podría tener efectos positivos en el mercado, pero negativos en términos sociales. Y finalmente también terminar el ciclo de retiros de AFP, que obviamente termina generando un elevado nivel de incertidumbre en el mercado. Estas son básicamente las proyecciones con las que estamos trabajando. Creo que lo mencioné durante la presentación, un crecimiento de 1,5 para el próximo año, básicamente sustentado por el consumo privado, pero la inversión creciendo muy poco, prácticamente cero, niveles de inflación que serían persistentes, que todavía tendríamos la inflación por sobre el objetivo del Banco Central y un tipo de cambio que en promedio debería converger en los niveles de 800. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Samuel. Bueno, vamos a dar ahora un espacio para algunas preguntas. Voy a partir en honor al tiempo leyendo acá una que hace Rafael Quiseno, y dice prácticamente para que me comenten, prácticamente hay un empate técnico con mira al 19 de diciembre. Visto así, ¿a cuál de los dos candidatos favorece la abstención? Si pueden Si quieren, sí. empezar. Una buena pregunta. No tenemos como en Estados Unidos exit polls para saber quién fue a votar el domingo. Hubo cierto análisis en los días previos a la elección respecto a que probablemente esta era una elección que se iba a definir demográficamente, y algo que mostró Samuel en un muy buen gráfico de qué grupos apoyan a qué candidato. Entre los segmentos más jóvenes de la población que irrumpieron con fuerza electoralmente hablando a partir del proceso constituyente, porque encontraron una épica y un motivo para el cual participar en este tipo de decisiones, eh, si es que participaron en un buen volumen el día domingo, eh, probablemente ellos favorecieron a Boric con fuerza. Por el otro lado tenemos a los grupos más moderados, que son la gente, podríamos decirlo, mayores de 50 años, que en el ciclo electoral plebiscito, proceso constituyente que convivió con una pandemia, fueron los que participaron, redujeron su participación en un porcentaje importante, estamos hablando del 15 o 20%. Por lo tanto, yo no sé si alguno de los dos candidatos favorezca a uno o otro la abstención, pero sí la abstención juega un rol en los temas, como a propósito de factores tal vez estructurales. Quizá el gran porcentaje de votos que podría abstenerse de participar en esta segunda vuelta sería aquel que se identifica bastante bien con el movimiento de Franco París y el Partido de la Gente, que un poco que reniega o ve con distancia al mainstream o al establishment político tradicional, y podría entender que es una pelea entre más de lo mismo. Eh, Quizás por ahí podría haber una caída en los votos. Creo que los otros grupos están bastante comprometidos o van a quedar bastante comprometidos con una u otra de las candidaturas. Y un dato interesante que no lo dije claramente en mi presentación: el techo electoral que hemos tenido en este último tiempo fue el plebiscito con el constituyente, y esta elección quedó 500.000 votos abajo de ese proceso. Por lo tanto, tampoco hay una especie de bolsa de ahorro de votos que no fueron a votar, que podrían cambiar el resultado de la elección el 19 de diciembre. 500.000 votos, si bien está muy parejo, no van a marcar la gran diferencia entre uno y otro candidato. Así que tampoco es ir a buscar a aquel que no votó el foco estratégico de las campañas de la segunda vuelta.
En resumen, no sé a quién favorecería más, creo que ambos tienen drivers para entender que podrían quedar desfavorecidos por la abstención dependiendo del grupo demográfico que fue, y no es un elemento, creo yo, que es ir a buscar al que no votó en primera vuelta la motivación de las candidaturas. Gracias. No sé si quiere Samuel comentar algo al respecto. Sí, súper en línea, la verdad. Creo que va a depender en gran medida de cuál va a ser el elector que se quede en la casa. Si vemos que la población joven no se anima a ir a votar, creo que eso claramente va a terminar perjudicando a la candidatura. Ya. No sé si también aprovechando, bueno, que ya vamos quedando menos, si alguien quisiera hacer directamente una pregunta a nuestros panelistas, eh, por favor, que pueda proceder. Yo, bueno, mientras si alguien la quiere hacer yo, la verdad, una de las cosas que también me ha impresionado, así como ustedes lo mencionaron, es, no obstante estar en un escenario muy polarizado, que siempre se ha hablado, y yo creo que con razón, que esta es la elección más importante de los últimos 30 años, aún así hayamos tenido una participación del menos de la mitad del electorado. Entonces, ¿cuál es la señal, más el fenómeno París y bueno, ya lo que mencionaron, pero cuál es la señal que está dando esa gente que no va a votar? ¿Por qué no va a votar? ¿Es una desafección con el sistema? ¿Es una actitud de protesta? ¿Qué augura eso para el sistema si es que después se supone que se va a volver al voto obligatorio, digamos, para el plebiscito de salida? O sea, ¿cómo se interpreta ese altísimo porcentaje que no se manifestó? Eh, lo que yo he podido seguir de ese fenómeno como objeto de estudio es que las herramientas que se han desarrollado últimamente no permiten un poco interpretar cabalmente el voto de abstención. La teoría señala que eso, claro, un voto de indiferencia a la participación, algunos de protesta, pero lamentablemente no se ha podido ir mucho más allá respecto a qué quieren decir los que no participan del proceso. Hay una distinción clara, sí, a nivel económico, yo diría, de la participación, y eso está marcado en algunos reportes que he visto en estos días en respecto a tasas de participación distribuidos geográficamente en el país. El caso más evidente y quizás llamativo es el de la ciudad de Santiago, la capital, que tiene, bueno, 6 millones de habitantes, creo que son algo 3 y tantos millones de electores. La distribución de la participación varía radicalmente según la ubicación geográfica de los electores, y esto viene dado también por la forma de la ciudad. El polo de grupos socioeconómicos más aventajados está concentrado en un sector de la ciudad de Santiago. Y en otros está la zona, grupos económicos medios y medios bajos, y es clarísima la diferencia entre los que participan en los grupos altos, muy alta, sobre el 70%, versus los otros que es hasta el 30 menos 40. Entonces ahí hay un llamado de alerta quizá a una desafección más bien estructural, quizá con las ambiciones que pueden o las expectativas que tienen con el sistema político. Y eso no es un tema que quizás en esta elección se vio más ahondado o no, quizá por decir lo contrario, por lo que dice Juan Pablo de lo histórico que fue llamado por los electores, por los candidatos, perdón, sino que tiene una cosa más de largo, de recambra. Hay buenas analistas en este tema que han estado investigando esta situación. Cito al politólogo Juan Pablo Luna, que ve que la red social en Chile a nivel local, comunidad, está muy rota, y eso también genera un impacto a nivel de participación política porque hay básicamente desconfianza con ello. El Estado no llega, no te cubre, no hay provisión de servicios en algunas zonas rurales, más pobres o alejadas del centro. Creo que por ahí podría ir la extensión de una especie de ya completa desafección con el sistema, pero específicamente en este no sabría, no tendría una respuesta así puntual, Juan Pablo. Gracias, Ian. Samuel, ¿quieres comentar algo también en eso? Samuel, ¿alguien tiene otra pregunta mientras?
Bueno, hay también una situación, no sé si es una pregunta, pero es una constatación de que, claro, en el escenario positivo que me indicaban en el empate casi en el Congreso, eso, digamos, fuerza al diálogo, a la moderación, al tender puente. En el escenario negativo, es que efectivamente, dado el crecimiento de las opciones más radicales a ambos lados del espectro, eso rigidice y al contrario, digamos, sea un foco de oposición permanente. Y si la institucionalidad no da respuestas, sobre todo como dicen en un escenario de bajo crecimiento económico, falta de inversión, bueno, esto o la salida institucional puede volver a vigorizarse por el lado de la convención, que de alguna manera la convención con el cambio de reglas sea como que buscar un desempate y barajar el naipe nuevamente y que se pueda salir del entrampamiento de esa manera, o también podría volver a generar una situación de facto en que, en fondo, la famosa protesta social, en que la gente se trata de saltar el sistema institucional y se genera una presión insostenible por ese lado, digamos. No sé también cómo lo ven desde esa perspectiva. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahí hay un elemento que no lo mencionamos al pasar, no era el foco de esta conversación el proceso constituyente, pero entendiéndose como un actor político, un órgano que está rediseñando las reglas del juego, bueno, mucho más amplias, sociales y económicas, pero también políticas, hay ciertos analistas que dicen que si es que hay frustración o bloqueo, como tú mencionas, Juan Pablo, de las reformas que se hacen urgentes y necesarias, eh, es probable que la convención de alguna forma absorba esos tipos de demandas en articulados más bien de carácter permanente. La otra posibilidad que no se descarta, aunque las autoridades de la convención han señalado que no están en esa dinámica, es que si gana uno u otro, las reglas institucionales del sistema político podrían ser diferentes. El ejemplo más concreto en esto sería, si gana Cast y la convención constituyente está muy inclinada a la izquierda, podrían estar tentados o motivados a generar una especie de cambio a las sustanciales al sistema político, porque es la única fórmula que uno podría recortar el periodo de la próxima autoridad, que sería en 4 años. Así lo establece la reforma constitucional que habilitó este proceso. Si hay cambios eh, sustanciales, esa es la palabra que usa, al régimen político, aquellas autoridades que operan en ese esquema podrían quedar sin rol, vacadas. ¿Ya? Podría haber una intención por ahí, un incentivo. Eso polarizaría seguramente el ambiente político, podría ser mal input para el referéndum de salida de mediados del próximo año, por supuesto. Se entendería que la convención está jugando como player político, pero bueno, como digo, es una chance que no se descarta del todo, aunque las autoridades actuales de la convención han llamado a la moderación en ese sentido. Gracias. Samuel, parece que se cayó, parece. Bueno, yo creo que, digamos, hemos tenido un fructífero intercambio. Agradecer a ambos panelistas, Ian y Samuel, por sus presentaciones, sus inputs. Creo que, como ellos mismos dijeron, este es un ambiente muy movedizo, que hay muchos factores que hacen de que el rumbo se puede ir torciendo digamos, con frecuencia. Y yo creo que yo por lo menos me quedo con el tema de que tenemos que acostumbrarnos a vivir por lo menos por un par de años más en un ambiente altamente incierto, tratando de discernir entre cuál es, digamos, el cambio pequeño del cambio profundo, para ir anticipando decisiones. Yo creo que ese es como el gran desafío que, por lo demás, bueno, si bien es particular de Chile en esta coyuntura en especial, creo que también es una característica mundial, digamos, de este ruido ambiente muy fuerte con grandes transformaciones profundas y que yo creo que ahí nos hacen aguzar los sentidos para ver hacia dónde vamos realmente y poder tomar decisiones más o menos estratégicas, desde la vía doméstica hasta el ámbito económico y político, por cierto. No sé si quieres cerrar con alguna palabra, Ian, tú,
Vicepresidente, si quiere decir algunas palabras de término. Yo, más que nada, agradecer la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes y analizar estos temas. Voy a dejar la presentación disponible para que la puedan compartir entre los socios si así gusta. Excelente. Sí, por mi parte, de verdad, agradecer a Ian y a Samuel. Samuel hubo algunos inconvenientes técnicos, pero igual creo que el mensaje llegó bastante claro. Y sinceramente estoy seguro que su perspectiva y sus comentarios van a servir de mucho a nuestros asociados. Y por mi lado, Juan Pablo, me quedo con tus palabras. Creo que esa es la idea principal, ¿no? El tema de la incertidumbre y qué tanto esta incertidumbre puede ser algo más de corto plazo como medidas de largo plazo, ¿no? Hay que tener bien claro eso para las decisiones que tomemos en el futuro. Muchas gracias. Bueno, que tengan un buen resto de jornada todos. Gracias por acompañarnos y esto lo vamos a subir después a nuestro canal de YouTube junto con distribuir las presentaciones de los panelistas. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Ian. Gracias, José, y a todos los que aquí presentes. Y también un saludo especial al embajador que nos acompañó también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oh. Vamos.